al verso 40. Hermanos, hemos de hacer esta lectura de manera alternada y quiero pedirles por favor que estemos en pie para hacer lectura de esta porción. Yo espero, hermanos, que la lectura que corresponde al día de ayer o que correspondía al día de ayer en el libro de Éxodo, la hayamos hecho, ¿sí? Y contemplando que en este día nos toca leer los cuatro capítulos siguientes. Y hermanos, si no lo ha hecho, que no es una manera de eximir esa responsabilidad, vamos a leer esta porción que también es un poquito larga. Y les animo, hermanos, a seguir juntos como iglesia la lectura cronológica de las Escrituras en el libro del Éxodo ahora. Así que, verso 17 al verso 40 de 1 Corintios 7 dice: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quieres ser circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno de hermanos en el estado en que fue llamado, así permanezca para Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre y quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los padres tendrán aflicción de la carne, y Dios la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en el cuerpo del espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para ser una virgen, que pase ya de edad y es necesario que sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que le da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Amén. Dios bendiga su palabra. Oramos, hermanos. Padre Santo, gracias por tu palabra que hemos leído. Ahora, Padre, ayúdanos a exponer tu palabra de la misma manera que el apóstol Pablo la escribe y de la misma intención que tu Espíritu Santo la pone en sus labios para hacer de edificación a esta iglesia, como lo hizo en la iglesia de Corinto en el tiempo en que fue entregada esta carta. Padre, ayúdanos y socórrenos. Somos débiles y necesitamos de ti. Danos, Señor, pues, de tu palabra ese beneficio y ese alimento espiritual. Para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor.
Si nos hemos dado cuenta, hermanos, en este capítulo 7, dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, que Pablo está respondiendo una carta que los hermanos de Corinto le habían enviado. Dice el verso 1 del capítulo 7, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le fuera sería al hombre no tocar mujer. Y hermanos, la carta que los hermanos de Corinto habían escrito a Pablo, obviamente presentaba algunas preguntas y algunas preguntas iban en relación al matrimonio. En cuanto a la posición y a la condición de casarse, por ejemplo, lo que estábamos leyendo ahorita en el capítulo 7, en los primeros versos, pero dice Pablo, pero a causa de las fornicaciones, verso 2 del capítulo 7, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, así la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Una de las cosas que pasaba, hermanos, en la iglesia, habiendo hablado en los capítulos anteriores acerca de la fornicación, acerca de todas las inmoralidades que había, pues hermanos, habían llegado algunos de ellos a pensar que no deberían de tener intimidad con sus esposas o que no deberían de casarse. Estaríamos pensando en el celibato. Otros hermanos estarían pensando en el divorcio, los que ya estaban casados pensarían en el divorcio. Otros, aún estando casados, estarían pensando en la abstinencia, es decir, hermanos, no cumplir su deber conyugal y negarse mutuamente, cuando Pablo decía que esto no era correcto, negarse mutuamente. Entonces, cuando esto estaba sucediendo, Pablo, en respuesta a estas necesidades en este capítulo 7, que enlaza, hermanos, la lectura del verso 17 al verso 40, perdón, del verso 17 al verso 24 más o menos, enlaza todo lo que ha hablado Pablo con anterioridad y lo que nos va a hablar hasta el verso 40. Y está hablando de la posición en la que cada uno fue llamado. Alguno fue llamado estando soltero, alguno fue llamado estando casado, alguno fue llamado, hermano, siendo esclavo, alguno en una condición en particular. Pablo le está dando consejo. De hecho, hermanos, la iglesia de Corinto, una iglesia formada por judíos y gentiles, pues también estaba formado por esclavos. Había esclavos en esa iglesia de Corinto. No sé, hermanos, si algunos han llegado a pensar como hay un pensamiento muy común, y en veces en los pueblos ese pensamiento se volvía tan común como pensar que una persona soltera no era exactamente tan bien vista porque pensaban, ya se quedó. No sé, hermano, si alguno de nosotros recuerda esto. Pero muchos buscaban cómo esta persona que está soltera y que ya tiene algunos años debería de tener novio, y algunos se buscaban o se procuraban buscarle a alguien de pareja o candidatos de pareja. Hermano, lo que Pablo nos va a enseñar aquí es que tan buena es la soltería como tan bueno es el matrimonio. No debemos de desmerecer la condición en la que Dios tiene a cada uno de nosotros, porque hermanos, si esto es permitido por nuestro Dios, una razón tiene. Aquel que está en estado de viudez, Pablo, hermanos, en estos versos del 17 al 40, nos va a dar por lo menos 3 consejos en relación a esto. 3 consejos nos va a dar el apóstol Pablo, y tienen que ver en el verso 17 al verso 24, el primer consejo que Pablo nos dará es acerca de mantenernos en la condición en la cual nuestro Señor nos ha llamado. Es el primer consejo. ¿Cuántos pensarán en casarse porque consideran que es mejor estar casado que estar soltero? Y lo harán, hermanos, porque creen que esa condición es mejor. Miren, ¿cuántas personas buscan casarse para tener acceso a Infonavit? Y para juntar los dos, ¿cómo se le puede decir? Los 2 créditos. ¿Cuál es la motivación que los lleva al casamiento? Es algo externo al propio matrimonio. Y algo de lo que nos va a enseñar Pablo aquí es a mantenernos en la condición en la cual Dios nos ha llamado. Y luego dará otro consejo a quienes están en condición de soltería. A los que están solteros, Pablo les va a dar consejo, pero también les va a dar consejo Pablo a los que están viudos o viudas. Y en esta condición, hermanos, Pablo quiere que nosotros pensemos, uniendo estos consejos acerca de la soltería y de la viudez, con el primer consejo que nos dará del verso 17 al verso 24. Pablo quiere que veamos, hermanos, el estado en el que Dios nos ha llamado, que en ese
continuemos. Y dice Pablo, hermanos, esto es lo que he enseñado en las otras iglesias o en las demás iglesias. Capítulo 7, verso 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿A qué se refiere Pablo? Vamos a leer del verso 17, hermanos, hasta el verso 24. Fue llamado a alguno siendo circunciso. Quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso. No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Porque por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios, está diciendo el apóstol Pablo. Cada uno en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Pablo no está diciendo, hermanos, y esto nos debe de quedar claro, porque todos fuimos llamados estando en pecado. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esto era cierto, y fuimos llamados en esa condición. Pero lo que Pablo está refiriéndose, no está refiriéndose, perdón, aquí, es a que si tú fuiste llamado siendo fornicario, continúes en ese estado fornicando, pues. Y que si tú fuiste llamado siendo un ladrón, estado de muerto espiritual, bueno, continúa robando, no hay problema. En ese estado quédate. Hermano, no es eso a lo que Pablo se está refiriendo. Pablo está refiriéndose a la condición social de la persona, está refiriéndose también a la condición ceremonial de la persona, pero también a la condición civil, no a la condición espiritual. Es a lo que Pablo se está refiriendo. Esto no quiere decir, hermanos, que una persona no luche por su santificación. No quiere decir que una persona no debe de mortificar su carne o el pecado que hay en él. No quiere decir esto, hermanos. De hecho, cada uno de los que fue llamado en la condición en la que estaba, debe de buscar ser santo cada día o santificándose cada día para gloria de nuestro Dios, apartándose del pecado, vivir una vida piadosa. Esto es correcto. Pero a lo que Pablo se está refiriendo, hermanos, es a la condición civil de la persona. Y si ustedes se han dado cuenta, está hablando de los solteros y de los casados, pero también está hablando de los esclavos y de los viudos. Son condiciones, por un lado, hermanos, la condición civil, casados, solteros y viudos. Condición civil. Condición ceremonial, la circuncisión o la incircuncisión. Condición social, la esclavitud. De estas condiciones nos está hablando Pablo en este texto. De manera que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, si estás en la condición de soltero, bueno sería quedarte como yo, lo dijo en los versos anteriores, sin casarte. Bueno sería, estoy dándote un consejo en función de una condición civil. No si estás en pecado, bueno fuera que siguieras quedándote en pecado. No está diciendo eso, hermanos. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Así que la santidad es necesaria. Y cuando hablamos de santidad, el Señor Jesús le dijo a los discípulos que habían creído en Él, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos dijeron, bueno, ¿libres de qué si no somos esclavos de nadie? Y el Señor dice, el que practique el pecado, esclavo es del pecado. Pero lo que miramos en la carta de Pablo, ahora en estos versos, hermanos, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Aunque habla de una condición social, la esclavitud, hermanos, hemos sido libertos de la condición del pecado. ¿En qué, hermanos? La esclavitud. ¿En qué, hermanos? La condenación, dice Romanos 8, que los que están en Cristo, Romanos 8:1, ya no hay condenación. Hemos sido liberados de esto. Así que cuando Pablo nos habla de estas situaciones, de la situación ceremonial, de la situación civil y de la situación social, no está Pablo, hermanos, hablándonos de la situación espiritual. En cada situación en la que estemos, si estamos casados, si estamos solteros, si estamos en esclavitud, en el tiempo, en el contexto en que está escrita esta carta, Pablo estaría diciendo, vive en santidad.
en cualquiera de las situaciones, vive en santidad. Bueno fuera quedarte como yo. Si fuiste llamado casado, bueno, no te separes. Si fuiste llamado siendo circunciso o incircunciso, bueno, quédate así. No es, hermano, si tú fuiste llamado siendo incircunciso, busca circuncidarte. No, hermano, no le agregues obras a la gracia, porque entonces ya no es gracia. Está como alguien había comentado por ahí y escuché, aquellos que piensan que la salvación se pierde. Es curioso, hermanos, pero la salvación es por gracia. Pero algunos dicen que a pesar de ser por gracia se pierde. Y es curioso esto, porque si es por gracia tendría que sostener la salvación por obras. Porque si la pierdo, es porque hay obras en mí que no son dignas de un cristiano. No es esta la condición, hermanos, como no es esta la condición de la que Pablo habla. Si tú estás en cualquier situación, glorifica a Dios con tu vida de entrega o cualquier situación que estés viviendo. En el tiempo de la iglesia de Corinto, había judíos y gentiles. Y entre estos judíos había quienes eran circuncidados y había quienes dentro de los circuncidados pensarían, bueno, llevamos un punto adicional, llevamos más ventaja que los incircuncisos. Sí, creemos, pero aparte de eso, acuérdense, hermanos, que la iglesia de Colosas, la iglesia de Corinto tenía influencia de las filosofías. Y entre esas filosofías el gnosticismo estaba ahí. Así que el gnosticismo agregaba acciones intelectuales y rituales, todavía como el judaísmo, para agregados a la gracia poder hacer efectiva la salvación. Y lo que miramos aquí, hermanos, que dice Pablo, quédate así. Porque la circuncisión y la incircuncisión nada es. Dicho de otra manera, hermano, si estás ceremonialmente incompleto en el sentido de no tienes la circuncisión, no te preocupes, eso no es nada. Lo que es bueno es guardar los mandamientos. Pablo en otra de las cartas dice que es el ser nueva creación. Ahora en la carta a los Colosenses, Pablo sí habla de la circuncisión como un hecho real, no uno realizado por mano de hombre, sino uno hecho, hermanos, quitando nuestro cuerpo pecaminoso y carnal fuera de nosotros. En Colosenses capítulo 2 habla de esto, una circuncisión real, pero espiritual, no una circuncisión hecha por mano de hombre. Así que había quienes pensaban que ya habían agregado un punto a su favor por estar circuncidados. Somos de más categoría. Y Pablo dice, no. Ni el que está circuncidado es más que el incircunciso. Ni el que está casado es más que el soltero. Y el que está soltero es más que el casado. No, hermanos, son consejos que Pablo da en relación a la condición de matrimonio y a las preguntas que los corintios tenían acerca de sus dudas, acerca de sus problemas. Y en la situación social, pues hermanos, la esclavitud en la que vivían muchos, Pablo les dice, bueno, si tú eres llamado estando esclavo, está bien, no te dependiente, pero si puedes liberarte, procúralo más. Pero hermano, sería entonces, si tú eres un esclavo, si tú eres un libre, si tú eres un soltero, si tú eres un casado, si tú eres un circuncidado o un incircunciso, no te dé cuidado, quédate en la condición en la que estás. ¿Cuál sería la razón de la que Pablo nos está diciendo, hermanos, que se queden en esa situación? Hermanos, ¿cuán efectivo podemos ser cada uno de nosotros en la situación en la que el Señor nos tiene por su gloria? No todos fuimos llamados a ser pastores, por ejemplo, o a ser maestros. No todos fueron llamados a un oficio en particular. Aún, hermanos, no todos son casados, no todos son solteros, pero lo cierto que dentro del matrimonio, dijo el apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 3, un hecho maravilloso que la mujer puede hacer en la condición de casada, sin palabras, ganarse a su marido para Cristo, sin palabras. Estamos hablando del testimonio de una vida piadosa reflejada en su proceder. La gracia de Dios obrando en ella a través de su ejemplo.
una manera en que el esposo es santificado en la mujer y los hijos santificados en la mujer, porque la mujer es quien lleva la luz del evangelio a ese hogar. Es una maravilla. Y en esa condición no te separes, porque yo te puedo usar en esa condición para mi gloria. La razón final, hermanos, de cada uno de nosotros no es vivir para nuestro provecho, para nuestra satisfacción, para nuestros anhelos. Cuánto he estudiado para hacer lo que yo he deseado ser, pero hermanos, ¿cuánto es el propósito de Dios para lo que tú quieres hacer? ¿No es acaso que había dicho Moisés, por ejemplo, cuando el Señor le llama en la zarza que ardía y no se consumía, que le había llamado para enviarlo a Egipto a liberar al pueblo de Israel que por 430 años estuvo esclavizado? ¿No es acaso que las palabras de justificación de Moisés habían sido: yo soy torpe de lengua? Envía a quien debas de enviar, te equivocaste conmigo, Dios. Y estaríamos diciendo, hermanos, bajo la condición de Moisés, Dios usará a Moisés para su gloria. Él usará los recursos que él tenga que usar, nuestro Dios, pero en el caso de Moisés será usado para la gloria de Dios. En el caso del soltero será usado para la gloria de Dios en la condición en la que está. El casado será usado para la gloria de Dios. El que está viudo será usado para la gloria de Dios en la condición en la que está. Y aún el que está esclavo será usado para la gloria de Dios en la condición en la que está. ¿Se acuerdan de Onésimo y Filemón? ¿Se acuerdan, hermano, de aquel hombre que huye y curiosamente se encuentra con Pablo? Y estando en prisiones, aquel hombre se vuelve una persona engendrada por Pablo en el Evangelio, a quien Pablo llama mi hijo engendrado en prisiones. Un esclavo, después del que Pablo da recomendaciones a Filemón de que lo reciba, porque también es mi hijo. Un esclavo, en la condición en la que estás, Onésimo, en la condición en la que estás, Filemón. Glorifiquen a Dios en la condición, uno como amo y otro como esclavo. Uno como casado, uno como soltero, uno como hijo, uno como padre, uno como esposa, uno como esposo. En la condición en la que Dios te ha llamado. No quiere decir, hermanos, el apóstol Pablo, que si tú fuiste llamado soltero y en tus pensamientos y en tus anhelos has orado a Dios por una pareja, no quiere decir, Pablo, que no te cases. Pero Pablo lo que quiere decir con todo lo que está hablando aquí, hermanos, es que no mires el matrimonio como lo más importante y la meta final de tu vida. No es lo último ni lo primero el matrimonio, no, porque todo perecerá, porque todo acabará. La parte fundamental y primaria, el apóstol Pablo le está enfatizando en quédate así para la gloria de Dios. Ese es el punto focal. Si eres, y bueno, y tú sabrás, hermano, la situación en la que estás. Si eres estudiante, si eres trabajador, si eres jubilado, si eres pensionado, si estás enfermo, si estás sano. Saben, hermanos, que hasta los enfermos pueden darle la gloria a Dios en el lugar en el que están. Escuchaba en un testimonio en su momento del hermano Paul Washer, creo que él decía que mientras estuvo hospitalizado, predicó el evangelio a las enfermeras, a quienes quienes atendieron al hermano. No me refiero a esta situación inmediata de salud del hermano, sino a una situación anterior de salud de este hermano. Así que aún estando enfermos, hermanos, se puede servir en la situación en la que estás. Haz provecho de ella, úsalo para la gloria de Dios. Dice el profeta Isaías: a todos los llamados de mi nombre, para mi gloria los he creado, los formé y los hice. Pablo a los Efesios, hermanos, nos dice que fuimos creados o que fuimos escogidos para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuál es la razón nuestra? No somos nosotros, no son nuestros anhelos personales, profesionales, intelectuales, laborales, cualquiera que usted piense. No, hermanos, fuimos hechos por Dios para su gloria. Esa es la razón fundamental. Así que cuando Pablo enfatiza esto, está haciendo, hermanos, exaltar la gloria de Dios en la condición en la que tú fuiste llamado. Algunos llegarán a pensar, hermano, pero mire, finalmente, es cierto que yo deseo servir al Señor, pero pues mi esposa o mis hijos
en alguna medida me estorban. De hecho, en los versos que siguen, Pablo estará hablando, hermanos, en el consejo que le da a los solteros, cuál es la razón de ese consejo. Pero es cierto, hermanos, que en alguna medida hay más dificultad. No es que estorben, hay más dificultad. Y volveríamos a decir, hermanos, aún con las dificultades o sin las dificultades. De hecho, en el capítulo 9 de la carta a los Corintios, Pablo habla de los beneficios de los apóstoles y donde habla de que algunos de ellos traen a sus propias esposas. Bueno, Pablo no la traía consigo y Pablo podía trabajar fabricando carpas y Pablo escribía a los hermanos, no quiero serles gravoso. Y cuando decía eso, hermanos, es decir, con lo que yo mismo genero de ganancia haciendo carpas, me sostengo a mí mismo. Pero no es la misma condición de aquellos apóstoles que traen a sus esposas. Y alguien pudiera decir, bueno, es que yo deseo, yo anhelo servir al Señor, pero mi situación de casado me estorba un poquito, pues, por mi esposa o por mis hijos. No es justificación, hermanos, para servir al Señor. No es limitante para servir al Señor. Vas a batallar más, pero no es limitante. Y si Dios lo usa esto, hermanos, para gloria de Él lo usa. Aún estas aparentemente limitantes que el hombre pudiera suponer que tiene por causa de su pareja. Verso 25 al verso 34. Ciertamente, hermanos, esto nos llevará a batallar un poquito más, pero verso 25 al verso 34. Dice la palabra de nuestro Dios aquí, hermanos, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. No está diciendo Pablo, hermanos, que esta parte del texto no es inspirada por Dios, ¿no? Él está diciendo que no hay un mandamiento específico sobre la soltería, sino que más bien hay mandamientos específicos sobre el matrimonio. Y es por eso que Pablo, siendo inspirado por Dios, da su parecer en cuanto a este tema. De esto, hermanos, ya habíamos hablado en un sermón anterior. Recuerden que 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, hasta el más leve comentario, sugerencia de Pablo está sancionada por el Espíritu Santo, así que es permitido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Y agrega, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. En un sentido, hermano, lo que está diciendo Pablo aquí es por la necesidad en la que estamos, económicamente hablando, pudiéramos decir socialmente hablando, bueno le fuera al hombre no casarse. ¿Cuántos de nosotros cuando pensamos en tener hijos? Bueno, finalmente nos casamos y pensamos en tener hijos y luego llegamos y pensamos, pero ¿cómo traer a nuestros hijos a este mundo tan degradante, tan lleno de violencia, tan lleno de contaminación, tan lleno de enfermedades y de guerras que se están propagando por el mundo entero? ¿Cómo traer a un niño a estas condiciones? Cuando nace Sari, mi primera hija, bueno, y lo pensamos con las tres, vivíamos en una calle polvorienta, ahora ya les pavimentaron la calle, pero cuando pasaba un carro casi con ganas de meter en una bolsa a mi hija para que no respirara el polvo de esa calle, porque no solamente era tierra común, sino que tierra que salpicada con muchas cosas que tiraban ahí, aguas sucias, perros que transitaban, etc. Dice Pablo, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre quedarse como está. Ciertamente, hermanos, ha habido persecución y a lo mejor llegar el momento en que uno dijera, bueno, si soy yo el que debo de morir, está bien. Pero cuando le dicen, no, te quiero hacer daño a ti, pero voy a privar de la vida a tu esposa o a tus hijos, ¿cuánto dolor le produce al esposo? Recuerdo un comentario que hacían del apóstol Pedro.
donde estaban para sacrificar a Pedro, pero también estaban para sacrificar a su esposa junto con él. Hermanos, cuando llevan primero a la esposa del apóstol Pedro para ser sacrificada, el apóstol Pedro, según unos comentaristas, dicen que expresó con alegría que ya pronto vería a su Señor, su esposa. Cuando veo que mi esposa sufre, o que mi esposa llora, o que mi esposa enferma, hermanos, mis emociones, mis sentimientos se ven afectados. Yo pienso, Pedro está diciéndole, gózate, vas a ver a tu Señor. No está hablando de la transición del sufrimiento, está hablando, deleítate en esta situación. Yo te sigo, voy después de ti, no hay problema. Pero hermanos, cuando miramos que nuestra familia puede ser dañada por esta situación que apremia, dice Pablo, bueno, le fuera al hombre no casarse, estar como estás. En un sentido, hermanos, por la situación que el hombre tiene. Y sigue diciendo Pablo, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera acortar. Pero esto digo, hermanos, porque el tiempo es corto. Resta pues que todos los que tienen esposa, sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo, hermanos? Verso 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Lo que está diciendo Pablo, hermanos, es como un consejo para los que están casados, ¿sí? En la condición en la que estás, así quédate para servir al Señor, pero si tú estás casado, no te separes. Si tú estás soltero, no te cases. Y esto se los digo, ¿por qué? Porque no quiero que batallen, no quiero que sufran. No quiero que sufran, dice el apóstol Pablo. Hermanos, sí, miren, en este condición de quedarse como el Señor los ha llamado, de soltero o soltera, Pablo da 3 razones. Y una de las razones que da el apóstol Pablo en el verso 28, dice, mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Es un consejo que le da Pablo. Bueno, si Dios te llamó estando soltero, quédate así mejor. No te cases, pero si te casas no pecas. Es decir, no es una orden tajante, hermanos, de que a fuerzas tienes que quedarte así. No, si te casas no pecas, pero yo quisiera evitarte las aflicciones que vienen como consecuencia del casarse. Hermanos, el matrimonio es maravilloso. Yo le preguntaría a Alberto, a Hugo, a Mario, al hermano Pedro, a la hermana María Elba. Hermanos, el matrimonio no tiene fatigas. Sí tiene fatigas. El matrimonio no tiene conflictos. Sí tiene conflictos. Hermanos, el matrimonio es institución divina. Sí es institución divina. Dios regula el matrimonio. Dios regula el matrimonio. Pero hermanos, nuestra humanidad nos hace desviarnos de sus regulaciones, y son las aflicciones en las que tenemos también que pasar. Pero Pablo dice, yo quisiera evitarles esta fatiga. Cuando nos casamos, hemos hecho un pacto delante de Dios y delante de aquella persona que está celebrando la ceremonia, y llegamos a decir, hermanos, bueno, yo prometo serte fiel en la enfermedad y en la salud. Prometo serte fiel en la abundancia y en la carencia. Y hablamos, hermanos, de todas las promesas que hacemos. Pues esas promesas que hacemos, hermanos, la enfermedad de nuestra esposa llega a afectarnos a nosotros. Aún el pecado de nuestras esposas llega a afectarnos a nosotros como sacerdote de la familia. El pecado de nuestros hijos llega a afectarnos a nosotros también. Toda situación, hermanos, que viven nuestras esposas llega a afectarnos a nosotros también.
Y yo lo quisiera evitar, dice el apóstol Pablo, pero el que se casa no peca, dice Pablo. Hermano, no, con esto quiero decir, si entre nosotros hay alguien de los jóvenes, alguien de los hermanos adultos que están en condición de quererse casar, hermanos, cásense. Con tal que sea en el Señor, dice el apóstol Pablo. Pero aún si te casas, contempla este principio, la gloria de Dios. Contempla este principio, la gloria de Dios. Ahora, hermanos, otra cosa, otra razón que nos da Pablo acerca de quedarse como está. Si el soltero está soltero, quédese así mejor. Una, porque vas a tener sufrimientos si te casas y aflicciones si te casas. Recuerdo una vez estábamos en Mori, Chihuahua, en el Zahuayacán, a un lado de un arroyo. Y estaba mi esposa conmigo y había otros hermanos. De repente llegan unas personas armadas. Íbamos a predicar el evangelio, pero llegan personas armadas en caballos. Y yo me levanto a hablar con ellos, a entregarles un tratado y a hablar con ellos, pero ninguno de ellos me contestó palabra alguna. Y tuvimos que sentarnos otra vez en el árbol en el que estábamos en el margen del arroyo. Hasta que llega un familiar de Daniel y él va y platica con ellos. Y entonces ellos se marchan. Pero traía a mi esposa conmigo. Dice Pablo, hermanos, hay cosas que yo quisiera evitarles. Bueno les fuera no casarse. Pero hermanos, si te casas, no pecas. Y tener una ayuda idónea como la esposa que Dios nos ha dado, hermanos, qué bendición tan grande. Porque en el seno de la familia podemos tener reprensión por parte de la esposa, podemos tener consuelo por parte de la esposa, podemos tener, hermanos, consejos por parte de la esposa. Hermanos, atenciones maravillosas de parte de la esposa. Y yo puedo pensar, la esposa puede sentir el cuidado que el esposo le brinda, la provisión que el esposo le brinda, el anhelo, hermanos, que de estar juntos, de ser una sola carne. Si te casas, no pecas, pero piensa, glorifica a Dios. No es el matrimonio lo importante. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Esta es la otra razón, hermanos, que Pablo nos da. Y verso 29, de ahí mismo del capítulo 7 de 1 Corintios. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. El tiempo es corto cuando el Señor Jesucristo venga, hermanos. El matrimonio no va a transitar la eternidad. Cuando yo supe esto, me dio tristeza pensar que cuando esté en la presencia del Señor, mi esposa no va a ser mi esposa. Y yo pensaba, estaríamos en el reino de los cielos con mi esposa y mis hijos y cantando alegres al Señor, hermanos, pero esta necesidad que es en la tierra y en nuestra carne no va a ser una necesidad en la gloria y en la adoración eterna al Señor. No va a ser una necesidad. Así que no mires el matrimonio como la parte final, como el camino final de la vida del hombre. No, el tiempo es corto. No pierdas tiempo, dijera Pablo, en hacer planes de casarte. No sirve al Señor ya, dale la gloria al Señor ya. El tiempo es corto, nadie sabe la hora y el día, solamente mi Padre que está en los cielos, dice la Escritura. Y como yo no sé ni usted sabe, entonces dedícate a darle la gloria a Dios. No pierdas tiempo. Dijera Pablo, hermanos, el matrimonio, insisto, no es la parte final, ni la parte fundamental, ni es la realización del hombre, porque en vez de nosotros llegamos a decir, bueno, ya está realizado o realizada, pues ya se casó y tiene hijos. Bueno, es la manera de pensar de la carne. No, hermanos, nuestra realización es el momento glorioso de nuestra transformación, la glorificación. Nuestra culminación, hermanos, el día del Señor, estar en su presencia. Este es el todo. Pero hay quienes tomamos el trabajo como la parte más importante. Hablamos de la salud como lo más importante. Hablamos del matrimonio o de los hijos como lo más importante. Y queremos permanecer en esta tierra. Y Señor, dame tiempo de conocer a mis nietos porque esto es lo más importante. ¿Y dónde dejamos la obra de Dios? Y esto es el énfasis de Pablo. El énfasis de Pablo es la gloria de Dios. La situación en la que tú has sido llamado, sea cual sea, sea para la gloria
para la gloria de Dios. Y hermanos, en el verso 32 del mismo capítulo 7 dice Pablo: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces está diciendo Pablo, si Dios te ha llamado estando soltero, quédate así. Porque si tú te casas, tú vas a tener cuidado de las cosas del mundo para agradar a tu esposa. Pero el que está soltero, ¿qué dice, hermanos, el soltero? Tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Bueno, volveríamos a decir, hermano, el estar soltero implica más tiempo, implica que puedo ir de aquí para allá y no sacrificar o no incomodar a mi esposa o a mis hijos. O no necesariamente quiere decir que si Dios me envió a tal lugar, mi esposa va a ir conmigo, si voy a predicar el evangelio y regreso por la tarde, o a lo mejor voy a estar un día, 2 días. Pero hermanos, aún la ausencia de la figura paterna dentro del hogar también afecta a la familia. Y es necesario que la familia esté junta. Entonces Pablo dice, es que el que está soltero, en alguna manera, piensa más en las cosas del Señor. Ya no está pensando, ay, necesito ir a comprar al mercado las cosas para la casa, pero también tengo que ir a hacer esta visita. Ok, voy a hacer esta visita, pero todavía en mi mente y en mis emociones, porque, hermanos, somos carne finalmente. También estoy pensando en las necesidades que están en la casa, en mis hijos. Esta es una de las cosas por las que Pablo da la razón de que si estás soltero, quédate en esa condición. Y esas partes, hermanos, en las que Pablo dice, yo os lo quisiera evitar. Yo os lo quisiera evitar. Verso 32 al verso 34. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y cuando habla de doncellas, hermanos, está hablando de solteras en ese sentido. Ahora, a Pablo no se le escapan, hermanos, las mujeres que están viudas. La Biblia nos habla de una mujer profetisa, Ana, profetisa, hija de Fenuel, una mujer de avanzada edad, una mujer que estuvo casada y enviudó en su juventud, una mujer, hermanos, que se dedicó en el templo de día y de noche en las oraciones, en el servicio, en la iglesia, una mujer de avanzada edad. Y quizás, hermanos, como dijo Pablo, quédense como están. Veamos lo que dice versos 39 al verso 40 del capítulo 7. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Creo, hermanos, que la condición de la mujer, Ana, aquella mujer que servía de día y de noche, una mujer viuda, desde su juventud, se deleitaba en servir al Señor. Y pienso yo, hermanos, que
cuando la necesidad hay de contraer matrimonio, la necesidad se hará patente con tal de que sea en el Señor. La justificación para la separación válida es el adulterio. Lo hemos visto atrás de las Escrituras. Así que, hermanos, cuando se da esta situación de por adulterio, la separación no implica un nuevo matrimonio, no, hermanos, pero cuando hay por causa de viudez, entonces la mujer está libre de la ley del marido, o el marido está libre de su unión con esta persona, con su mujer, porque ya ha muerto, de manera que puede contraer matrimonio, pero pasaba algo. Las mujeres viudas, y quizá no necesariamente como sucede hoy, pero dependían en su totalidad del esposo. La manutención, el cuidado, la provisión, todo lo que implicaba la vida de la esposa y la familia giraban alrededor del esposo. Ahora imaginemos entonces que el marido murió. ¿Qué pasaría con la esposa? Cierto que la palabra de Dios nos legisla acerca de las viudas, de cómo la iglesia debe de ayudar y todavía da ciertos parámetros para ver si la condición de esta viuda es correcta para poderla ayudar. Pero lo que pasaba en esta porción de las Escrituras, lo que dice el apóstol Pablo, es que aquellas personas se quedaban en tal condición que en veces buscaban restablecer una relación conyugal a raíz de tener un respaldo y una solvencia. Por eso le dice Pablo, con tal de que sea en el Señor. Cásense con cualquiera, o con quien quieran, perdón, con quien quieran, pero con tal que sea en el Señor. Entonces ya no sería cualquiera. Con tal de que sea en el Señor. Y esta situación, dice el apóstol Pablo, la mujer está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Es como si pensáramos Ana, la profetisa, ha de haber dicho, me parece que así está mejor. Y no porque tenga las fatigas y el cansancio del matrimonio. Yo tendría que pensar, hermanos, que hay personas que han tenido un matrimonio en el que si su esposo muere, hay quienes no anhelan otro matrimonio porque la vida que llevaron en ese matrimonio no fue nada agradable y no quieren experimentar otra vez las fatigas, los sufrimientos, las aflicciones y todo lo que eso implicó. Pero hermanos, tenemos que pensar que eso no sea dado ni determinado por el corazón de la persona, sino que sea determinado por Dios. ¿Por qué? Porque es mejor casarse, dice Pablo, que estarse quemando. Porque hay necesidades particulares en la persona. Y hermanos, si por querer estar en una condición de celibato o de abstinencia, no se casa, habiendo la posibilidad de casarse en el Señor, es posible que incurra en pecado, ¿no? Podemos pensar lo que Pablo está diciendo. Estas personas posiblemente al estar sin manutención buscaban tener un respaldo y entonces llegaban a casarse en veces con quien no era correcto casarse y todavía esto les volvería a ser aflicción. Con tal de tener el respaldo, con tal de tener los beneficios. Yo quisiera enfatizar, hermanos, de nuevo lo que Pablo ha enfatizado. No es el matrimonio, no es la soltería, no es la situación ni la ceremonial, ni la civil, ni la social. Lo que enfatiza Pablo es la gloria de Dios, en la condición en la que estás. Hermano, tú que eres trabajador, alguien pudiera decir, bueno, está bien, quizá me pudiera colocar yo en la condición de que fui llamado siendo esclavo, porque esa palabra de servicio o de siervo va en la categoría de trabajador, a quien está sujeto a un sueldo, y el patrón está en la condición de amo, que está, hermanos, para también cumplir lo que Dios ha demandado de él, de no abusar de su empleado. Bueno, estaríamos hablando de esto y alguien pudiera decir, bueno, yo fui llamado siendo empleado de una empresa que es muy pesada. ¿No es acaso, hermanos, que el Señor ha puesto la luz en las tinieblas?
¿No es acaso que si Dios te ha llevado a un lugar que es incómodo, te ha llevado porque ahí es necesario que el evangelio se predique? No es necesario, hermanos, pensar que las personas que están muertas sin Cristo necesitan el evangelio para que ellos lo escuchen, para que ellos sean expuestos a Él. Y si por la gracia de Dios, hermanos, por escuchar el evangelio, Dios provee la fe, porque sin fe imposible agradar a Dios. ¿No pudiéramos ver con agrado esa condición de esclavitud o de ser empleado? O la condición de ser hijo. En los tiempos en lo que la palabra de Dios escribe, en lo que Pablo escribe acerca de que los hijos obedezcan a sus padres. Hermano, los hijos eran vistos con menosprecio, los hijos se vendían al mejor postor. Y Pablo les dice que se sujeten a sus padres. ¿Se imaginan, hermanos, qué pesado sería para un hijo si mi padre es grosero, mi padre es ofensivo, mi padre es esto, mi padre es lo otro? ¿Cómo sujetarme a mi padre? O mujeres, sujétense a sus esposos. Pero si mi esposo es imposible. O maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Pastor, pero es que hay veces que mi mujer me hace tronar. En la forma en la que Dios te llamó, la situación en la que Dios te llamó, así quédate. Pero no por masoquismo, no por otra cosa. No, hermanos, sino por la gloria de Dios. No quiere decir esto que se invalide lo que ya ha dicho antes Pablo, cuando por causa de adulterio, fornicación, etcétera, es necesaria la separación, o por causa de violencia intrafamiliar es necesaria la separación. Sepárate. Pero eso no es permiso para volverse a casar. Sepárate. Ahora, hermanos, Pablo dice aquí que el esposo es santificado en la esposa, los hijos de igual manera. ¿No es acaso una maravilla que tu familia esté expuesta al evangelio? Cosa que no sucede en las familias donde no hay alguien que sea hijo de Dios. Por causa de tu fe, santificas a tu familia. No la salvas, la santificas. Están en una condición diferente, están expuestos a la verdad del evangelio. Glorifica, hermano y hermana y joven, a Dios en la condición en la que estás. Este es el fin de lo que Pablo nos enseña. Glorifica a Dios. Nos ponemos en pie, hermanos.